Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en su podcast fundamental, Voces con Valor. Y estoy muy emocionado el día de hoy por varias cosas. Este es nuestro capítulo número 10. La verdad es que soñaba cuando inició el proyecto, con llegar a este momento y quería que fuera un capítulo especial. Y creo que así lo será. Hoy, el invitado del día de hoy es una persona que conocí hace algunos años. La verdad es que me sorprendió por varias razones. Su forma de pensar, su forma de ver la vida, la forma en la que vive y también me queda claro que es una de las pocas personas que conozco que no tiene fronteras. Vive para el mundo, vive en el mundo y ya nos va a compartir un poquito de su historia. Bienvenido, Abraham, con nosotros Abraham Zamudio, bienvenido. ¿Qué onda, Pepe? Gracias por lo bonito que dices de mí, pero gracias. Oye, y luego, Me pues chiveo. justo te vas bajando el avión, ¿no? Vas Sí, llegando. bajamos anoche el avión, venimos de Guatemala, que bueno, normalmente es donde paso más tiempo, a lo mejor, digámoslo así, donde están mis perros, Ok. entonces es lo que me hace feliz, entonces pues ahí andamos dándole. Bienvenido. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que eh, hay mucho por conversar. Bueno, Hemos tenido largas conversaciones acerca de tendencias, que es mucho de lo que has encontrado por el mundo y de lo que has estudiado, pensamiento disruptivo, estilos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a irnos por partes. A mí me interesa mucho conocer a Abraham. ok. Platícanos un poquito de tu origen, dónde naciste, de dónde eres, cómo se compone tu familia. Pero fíjate que fíjate que justo es de las cosas que he venido yo trabajando, no trabajando, sino platicando con mi terapeuta. Porque mi carrera profesional o lo que hago profesionalmente sí tiene que ver mucho con mi historia, ¿no? O sea, el hecho de que me gusta investigar, de que creo que la pasión que tengo por investigar mercados sin juicios o entender los mercados sin un prejuicio, sin un juicio, sí tiene que ver a lo mejor mucho con la historia de vida, ¿no? Yo vengo de una familia que tiene en sus antecedentes migración y que pues mi infancia más que nada se desarrolla, no puedo llamar pueblo, bueno, sí puedo llamarlo pueblo porque le dicen el pueblo feliz y creo que la población de ahí está orgulloso de llamarle el pueblo feliz. Es Moroleón, no es una ciudad pequeña, es una ciudad que estará alrededor de los 120,000 habitantes, pero que en los noventas, que es cuando yo tengo mi infancia, también tuvo un esplendor económico la ciudad, ¿sí? Entonces, hoy como etnógrafo, al analizar ese detrás de la ciudad, puedo entender el por qué incluso se le llegó a llamar los burros de oro o de una manera lasciva se le llama burros de oro porque es una ubicación, es una población que está acostumbradísima a trabajar. O sea, tú ahí ves que se trabaja 24/7, el taller, todo, sin distinción de clase se trabaja y es gente de trabajo, es gente de labor. En los 90 con este esplendor de las expos, con la producción, yo recuerdo de niño que tú veías en, en las fábricas o en los tianguis, gente que llegaba en la noche les arrebataban lo que hubiera para comprar por el precio, por la calidad, por diseño. Digo, estamos hablando pre-internet, pre-Facebook, pre-Temu, o sea, muchas cosas. Hoy en día la realidad es un tanto distinta, pero creo que también la historia de la ciudad me muestra cómo aquellos que decidieron entender el movimiento, que decidieron experimentar, investigar y entender quién era su mercado y cómo había evolucionado, hoy por hoy se mantienen siendo empresas exitosas. Aquellos que solo producían, pero no investigaban, no iban al más allá, no iban a las ideas, sino solo copiaban, fueron empresas que desaparecieron. Entonces, ha sido muy interesante cómo eso, digo, incluso cuando mi familia nunca ha estado realmente tan metida en la industria textil, ¿sí? Pero el hecho de estar en ese ambiente es que me da el ir aprendiendo ese punto. Y bueno, y yo por mi parte vengo de dos papás que sigo sin entender a veces de las dudas que tengo. Son muy agua y aceite, pero creo que por eso se complementa también.
Mi mamá es fuego, es una chispa. Ella hace, explota, toma decisiones, mueve, toma riesgos y ya, todo así en 5 minutos. Y mi papá es tranquilo, sereno, piensa, respira, trata de actuar, no le gustan los riesgos. Entonces, como que tener esas dos personalidades, hoy en día en marketing lo puedo traducir como que mi mamá es la parte emocional y mi papá es la data. Así, haz de cuenta, así, haz de cuenta. Entonces traigo esa mezcla porque de mi papá las escenas que yo tengo de niño es mi papá leyendo. Todos los recuerdos que tengo de mi papá es mi papá leyendo y hoy por hoy lo que mi papá hace es leer. Y cuando yo veo a mi papá que voy a visitarlos o que nos vemos en casa de mis hermanos, mi papá está leyendo. Él, su actividad favorita es estar leyendo. Le encanta leer, sabe cómo te platica la historia. Mi papá te platica la historia como si fuera una película. Entonces traigo de él esa parte de esa serenidad por disfrutar las cosas que hay, ¿no? Yo recuerdo que la tarea la hacíamos con mi papá, quien se sentaba a la mesa a hacer la tarea y tenía la paciencia de explicarnos matemáticas o lo que fuera. Mi papá, mi mamá es una persona con menos paciencia, ¿no? Mi mamá agarraba la chancla y acaba la tarea, ¿no? Entonces, esa diferencia. Entonces, pero pues con esta cabeza, la familia de mi mamá viene de una cabeza mucho más doers, son resuelves porque resuelves. O sea, yo no recuerdo nunca como que un problema que a mi mamá se le tapara. O sea, que dijera, no sé cómo le voy a hacer. Siempre era, de alguna manera lo voy a resolver. O sea, como que vengo de esa, como que... Esa fusión. Sí, esa fusión y que muchas veces no la entendía. Y creo que si alguna vez vi a mis papás pelear, que casi nunca los vi, hoy como adulto puedo entender que muchas veces sus discusiones eran precisamente por esos dos puntos de vista. Siempre en algún momento iban a chocar ante alguna decisión importante, ¿no? Entonces, aparte crecí pues con dos familias grandes. Mi papá es de familia grande, mi mamá es de familia grande. Entonces, mi mamá es la más chica, mi papá es el más chico de su familia. Entonces, yo recuerdo cómo mis papás tenían esta autoridad por sus hermanos mayores. Y era una autoridad de respeto. En eso ambos coinciden. Y algo de lo interesante, Pepe, es que en ambos lados había toda esta transcomunicación de la migración, ¿no? Entonces se convirtió en una familia de doble nacionalidad o en familias que había toda esta trama, ¿no? Creo que muy típica de la clase media mexicana del interior de la Y República. de la región Sí, en bueno, de Guanajuato. Guanajuato. Sí, 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 pero sí, coincido contigo, conocí yo Moroleón y Uriangato en el 98 porque trabajando en Pepsi Cola me tocó colaborar para hacer el primer lanzamiento de una de las marcas que operamos ahí de Home Delivery. Y ese proyecto fue el primer centro de distribución que salió. Y me llamaba mucho la atención justo esa dinámica de esa sociedad en particular, Uh-huh, uh-huh. en donde el poder adquisitivo era muy alto, Sí. era muy complicado contratar mano de obra. Ajá. Se lo robaban. Pero estaban Ajá. todo Te el doy 100 tiempo. más, 200, 300. Y O una sea, dinámica que recuerdo 5 de la mañana, ya estaban llegando los camiones, con gentes de todo el país a surtir ahí. Entonces era muy interesante, la verdad. No sé si yo todavía te sigue, tengo ya algunos años que no, no voy, pero no. yo tengo más de 20 años fuera. O sea, de hecho no más de 20. Yo me fui de allá a los 14 años, 15 años, entonces 38 son 24 años fuera, ¿no? ¿Tú naces ahí? No, nacimos fuera, pero ahí, o sea, ahí es, haz de cuenta que nací ahí es mi infancia, ¿no? O sea, es ahí Tu realmente. escuela, tu Sí, primaria, las primeras dos, lo que es primaria y secundaria, ahí se dan, más que nada. Ya después yo decido irme, nunca, a ver, creo que a lo mejor eso era lo que yo no entendía, o por qué yo empezaba, hoy ya lo entiendo con mi terapeuta, que soy neurodivergente, entonces mi forma de ver las cosas es distinta y mi forma de entender las cosas también era distinta, entonces de niño yo quería más allá, yo tenía una apreciación o una tendencia mucho más a las artes, entonces yo me la pasaba en clases de barro, de pintura, quería ir a los museos, quería conocer otras cosas, quería estudiar, o sea, como quería ver cosas y mis compañeros, yo recuerdo que
que muchos decían o como que su vida estaba resuelta si trabajaban en la máquina o en la Overlock. Pero también o sea, si lo vemos hoy así, pareciera que no tenían sueños grandes. Pero si regresamos al 92, alguien que sabía dominar una Overlock, una collareta o una recta en Moroleón, o sea, vivía muy bien. O sea, tenía trabajo. O sea, era como, o sea, ganaba más que un profesionista, sin problema alguno. Mucho más. Mucho más. Entonces, era distinto. De niños soñamos lo que vemos de adultos, ¿no? Lo que escuchamos con lo que te va bien. Entonces, de niño, como que esa fue mi infancia. O sea, encontré este refugio en las artes. Era un director de la Casa de Cultura y de Asuntos Culturales, se llama Benja Alcantar, que fue como que, pues en cierta parte como que pues no sé, como que un personaje que para mí es de mis maestros de vida, ¿no? Porque como que siempre fue demasiado, parecía que no encajaba, ¿no? O sea, él estudió filosofía, siempre andaba movido, queriendo hacer cosas y hasta su forma de caminar es peculiar, ¿no? Entonces, con él tuve como que él siempre, o sea, yo me la pasaba en asuntos culturales porque me gustaba, ¿no? O sea, más que gustarme. Y a lo mejor los deportes que hoy entiendo no me sentía tan traído era porque la mayoría eran deportes pues a lo mejor de equipo, que no me sentía tan cómodo. Hoy en día me encanta el deporte, pero encontré deportes que no estaban que en ese momento yo no conocía y que no sentía pasión. Hoy encontré deportes que a mí me encantan y que los practico y que los amo, ¿no? Pero es ir encontrando pero si yo no me hubiera desarrollado en este lugar donde las sociedades son tan peculiares, porque esta sociedad de hoy, se puede decir Moroleón, Uriangato y Yuriria, son tan parecidas y tan distintas entre sí, entre estos, porque todo el mundo quiere hablar de Moroleón, Uriangato y Yuriria como si fuera un solo lugar. Los pero dividen no. en una calle. Pero sí, los divide una calle, pero realmente hay historia, descendencia, apellidos, guerras de apellidos que los hacen sumamente diferentes, ¿no? Pero creo que aprendí de esta población la pasión por el trabajo. Y de mi mamá, no hay problema que no se resuelva. Y el de mi papá, piensa, respira. La palabra que todavía, te juro, Pepe, que me harta que mi papá me diga es, cálmate. Ay, cómo me hierve la sangre cuando me dice, cálmate. Pero es la palabra que más me repito yo cuando tengo estrés o cuando tengo cosas encima. Yo me pongo en la voz de mi papá, cálmate. Pero cuando me lo dice él así de como que, pero, o sea, tiene razón, ¿no? O sea, y la pasión por la lectura, pues sí viene de mi papá, ¿no? O sea, mi papá, yo recuerdo que teníamos un viaje y siempre se compraba un libro. En cualquier lugar que fuera, si encontraba una librería, encontraba un libro que le gustaba, ¿no? Y creo que también lo hoarder viene de mi papá, porque creo que como marketing me gusta tener muchas referencias visuales. Y eso viene desde mi papá. O sea, ahorita que he hecho clic, mi papá si veía una imagen o algo así, y sobre todo de la revolución, creo que la época de mi papá que le encanta y creo que le hubiera encantado vivir en la época de la revolución. Entonces recortaba y tiene una pared donde cuelga todas las cositas, ¿no? Entonces yo también de repente veo un póster que me gusta o algo así, me lo robo y llego y lo pego. Después digo, ay, esto tanto que me cae mal de mi papá y ya lo tengo igual, ¿no? Entonces, pues creo que mi infancia de ahí viene, Pepe. O sea, no fui un niño tan social. ¿Fuiste el mayor? No, soy el de en medio. Soy el de en medio. ¿Cuántos soy el hermanos sándwich. son? Somos 3. O sea, mi hermana mayor, que mi hermana es, o sea, la socialite. Ella fue amiguera, ella es de fiesta, le gustó, no le gustó no es como, a ver, no es como que le gustó la fiesta de irse al antro, emborracharse, pero sí es la que le gustó salir. Hay una anécdota de mi hermana que me encanta saber. Mi hermana es sumamente inteligente, o sea, tiene una inteligencia social muy pragmática y creo que hoy de las inteligencias más valoradas en nuestra sociedad, pues es la inteligencia social, ¿no? Por esa capacidad de empatía. Y mi hermana pues a lo mejor ni sabe que la tiene, pero o sea, su tipo de inteligencia social es increíble. Recuerdo que mi papá era su examen recepcional. Se va a enojar mi hermana por esto, pero es que es de las anécdotas que a mí me encantan. ¿Cómo se llama tu hermana? Carla. Carla. Era su examen recepcional y mi papá le pregunta, ¿estudiaste? Y mi hermana le dice, no, me fui al cine. Ese es el tipo de hermana que tengo. Sí, o sea. Pero la verdad, no estudié, o sea, era su forma en que su cerebro reaccionó. Hoy ya como adulto, a lo mejor, y a lo mejor porque es lo que he estudiado, esta parte de tipos de inteligencia y esta parte de mercado,
pues bueno, mi hermana no necesitaba estudiarlo, ya lo conocía y además esa capacidad social, de empatía social, su inteligencia social, le permite adaptarse fácil a preguntas, ¿ok? Entonces, y por otra tarde vengo de un niño geniecito, mi hermano, que es, pues pobre, le tocó ser el más chico y también le tocó recibir toda la presión de mis papás de en cierta parte la perfección, ¿no? Muchas veces el más chico carga esa carta de que tiene que ser el perfecto. Entonces, pues mi hermano es el TOC. Es súper inteligente, es contador, trabaja en finanzas. Su oficina no, o sea, yo tengo casi prohibido entrar a oficina porque se la desordeno. No le gustan los volúmenes altos, no le gusta el desorden, no le gusta, o sea, la limpieza. Si algo está sucio, se tiene que poner a limpiarlo, pero eso le da la capacidad, su inteligencia espacial para la cuestión de contabilidad, ¿no? Al final la contabilidad no es más que ordenar cuentas, entonces la inteligencia espacial. Entonces vengo de esos dos. O sea, tengo una hermana que es social, su inteligencia social, un hermano que es totalmente ordenado, y a mí que me gustaban las artes, ¿no? O sea, y yo soy el desordenado, Pepe. Yo soy el desordenado de los tres. Yo soy el que, a mí no me gusta usar zapatos. O sea, tengo un problema con, pues no sé, yo llego a mi casa y me descalzo. Y solamente a veces si tengo que bajar al estacionamiento, si tengo que ir a la tienda y puedo ir descalzo, voy descalzo. Me encanta manejar descalzo. O sea, yo me pongo o sea, ese es mi tipo de, como que es el tipo de libertad que necesito, o sea, de eso. Y soy un desordenado, o sea, lo único que tengo ordenado quizás a lo mejor son libros, pinturas, pero de ahí en adelante si yo veo demasiado orden, no me fluyen las ideas. O sea, tengo que tener cierto desorden. Soy el que le encantan los perros. A mis hermanos les gustan, pero no le encantan. A mí no me importa andar lleno de babas, lleno de pelos, no me molestan. Yo soy feliz con los animales. Y también, o sea, soy desordenado financieramente. O sea, si no fuera por mi hermano, yo estaría quebrado. Entonces, o sea, soy esa parte más de experimental, pero también soy a lo mejor el que menos tuvo ese attachment a la familia. Y al que le gustó volar, ¿no? O sea, mi mamá yo recuerdo que, ¿quieres ir, ve? De campamento, de viaje acá, de viaje allá. Entonces, como que desde muy niño empecé a irme yo solo a tener cierta independencia y que descubría que el mundo me gustaba. Porque empecé a descubrir que no era solo lo que yo conocía. Y ahí es donde vino a lo mejor como que una ruptura muy importante que fue que es como que clave hoy en día en mi tendencia de vida. Cuando tú creces en un lugar pequeño, que tiene todas estas cosas positivas y de verdad Moroleón Uriangato son mil cosas Y positivas las que te tradiciones aprendí. bonitas también Se me fue esta de las noches, la novena noche de Uriangato, el señor de Esquipulitas, que si no lo menciona mi mamá me va a matar. Tiene mil Sí, cosas. sí, sí. Pero también entendí que una de las cosas negativas es que el lugar a veces son cárceles de oro, en cierta parte, porque también no es intencional, pero el juicio se hereda. El juicio se educa, se transmite. Y el juicio no es solamente en un estado de vida o en un estilo de vida, sino también en esa particularidad por qué quieres hacer, sobre qué quieres hablar o incluso sobre qué quieres conocer. Yo recuerdo que a lo mejor para mi papá no fue sorpresa que a lo mejor me empezó como que a gustar leer Kafka o me gustó ciertas cosas en mis 10, 11, en mis teens, en mis previos teens. Y después quería irme a entender cosas, creo que esa rebeldía que empezaba en la adolescencia, irme a lo que hoy se denominan antitendencias, ¿no? Si venía de una familia religiosa, yo quería ir y saber qué era el ocultismo, qué había sido, qué era la otra contraparte, cómo se estudiaba, por qué se satanizaba tanto, por qué se hablaba, por qué si me decían que esto tenía que hacer, qué hay del otro lado, por qué no se tiene que hacer, por qué acá dicen que está bien, por qué acá está mal. En ese tiempo no sé qué tuve con la cultura indie, que me encantó toda esta parte de los colores. Soy alguien mucho de colores y de sabores, entonces me empezó el lugar como que me sentía preso. Sentía que Te empezó a no... apretar, te empezó Apretar, a... ajá. Y ya salgo y recuerdo que caí en un grupo de amigos de rechazado, les digo yo. Porque todos estaban repitiendo grado, todo es un desastre. Y otra de mis grandes maestras de vida, o sea, aquí te presento a mi segunda maestra de vida, es hoy en día la doctora Luz Elena Chávez Elorza.
en aquel tiempo Luz. Pero Luz en aquel tiempo, a ver, yo tenía 13 años, 14, no, tenía 14 años cuando la conozco, terminó el 15. Ella tenía 17. Pero 17 y 30 vividos, yo creo. Era dark. Recuerdo que era dark porque siempre estaba vestida de negro, una piel muy blanca, se pintaba el pelo de negro, todo negro. Tenía un tatuaje del ojo de Ra. Entonces yo, o sea, imagínate de venir a un pueblo así tan cerrado, de una familia donde satanizaban los tatuajes, donde satanizaban como que a todas estas cosas, de repente, boom, conozco a Luz. Y me empieza a abrir el camino, me enseñó lecturas y me enseñó a abrir otro. Y dije, wow. Y después dije, pero yo no concuerdo totalmente con esto. Pero no está mal. Entonces empecé a tener mucho ese choque de ideas de, o sea, me encanta porque molesta a mi mamá y molesta a mi papá. Wow, eso como adolescente, si hay algo que les molesta a tus papás, te encanta, ¿no? Lo Tienes adoras. contenido para... Sí, ajá, o sea, ya sabes con qué, ¿no? Pero pues, había una parte de mí que decía, no es para mí. Te dio acceso a, información, exacto, a datos que a lo mejor tú no hubieras buscado, ¿no? Sí, a conciertos. Recuerdo que fue de las primeras personas que me enseñaba a tomar algo distinto o sea, como que conciertos distintos, música. Fue la primera que me llevó a un concierto de música de órgano. Entonces, imagínate a alguien de 15 años en un concierto de música de órgano veniendo de un pueblo pequeño, no era... ¿Y ella en dónde se conocieron? En Guanajuato. Yo ahí me voy a estudiar la prepa Guanajuato. Ah, ok, de Uriangato ya te fuiste de Moroleón llegó a Guanajuato, o sea, huyendo. Sí, bueno, ahí hubo un periodo oscuro, le llamo yo en mi vida, un periodo oscuro. Porque estuve 6 meses en el seminario de Aguascalientes. Órale. Nunca 6 meses. Ajá. A ver, nunca era como que por algo, sino que yo tenía la curiosidad de saber qué sentía estar encerrado. Quería entender qué eso era el seminario y por qué, y qué había o por qué. ¿Por qué mi mamá o mis tías, o sea, esa familia, idolatraban tanto a alguien que era seminarista? Porque yo veía que lo ponían como que así, o sea, porque una persona solamente por irse a encerrar me diría es una idolatría. Ese era mi pensamiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas actúan así? Hoy entiendo que es parte de lo que a mí me gusta hacer con los mercados ante una marca. ¿Qué hay que tú validas tanto un producto, pero qué necesidad está llenando en ti el validar un producto? ¿Sí? Entonces, eso me encanta. Eso es como que lo traía desde antes, pero no sabía qué era, ¿no? Entonces, yo quería ver qué pasaba. Lo estabas practicando, ajá, no sabías para qué. Pero me llamaba. Entonces, cuando llego al seminario me di cuenta que, o sea, eso era correccional. O sea, esos de seminario no tenían nada. Y estábamos puros que los habían corrido, que habían hecho esto, que sus papás no los aguantaban en casa, que esto. Y era sobrevivir porque no había agua caliente, cortaban el agua. Te tenías que pelear por la comida. ¿Era internado? Era internado. Oye, ¿y tenía que ver algo con tu conducta en casa? Que no, era una cuestión. No, yo estoy tonto, Pepe, que me quise meter a eso. Tú elegiste. Sí, yo quiero ir ahí. Ajá, de que yo quise. O sea, pero la verdad creo que es como una cárcel, creo yo, una correccional con misa. Porque, o sea, te tenías que pelear por la comida. Y conocí muy buenos maestros. O sea, recuerdo un chico que le decían el Sirenito. No recuerdo su nombre, pero era su apodo. Que me enseñó lo bonito de la comedia y de reírte de todo. La importancia, perdón que te interrumpa, la importancia de los apodos, ¿no? Sí, Porque es la de su nombre no sé, no recuerdo. Recuerdo que digo, esto ya se fue como 24 años. Pues o sea, ahorita no sé qué, nadie de eso se ha vuelto a ver. El Sirenito no podía salir nada serio de su boca. Nada serio. Todo era risa. Pero también dije, ¿por qué tiene que ser serio todo lo que dices? ¿No? Entonces aprendí de él. Y luego uno de otros grandes maestros de ahí, tampoco recuerdo su nombre, el Pipo. Su historia era interesante porque él venía de una madre soltera. Y me llamaba la atención porque él siempre hablaba de cómo te tienes que vestir. Que te tienes que ver bien para que te traten bien. Y yo siempre he sido sumamente relajado en mi forma de vestir. Me vale. Si me quieres hablar, háblame. Si no, no me importa. Pero esa parte entendí, esa otra esquemática. Hoy lo puedo entender de ciudades como Querétaro, que tienen que ver mucho con la presencia, ¿no? León, incluso, o sea, ¿cómo pueden ser? Aquí Guadalajara también tienen... Interesante cómo la sociedad influye, ¿no? Y son sociedades muy de ciertas ciudades que tienen mucho que ver. Digo, Guadalajara me llama la atención como si tú analizas muchos cortes de perfiles,
es el pelo hasta acá, lasteado, la pestaña, la mecha rubia o rubias. O sea, es muy, o sea, hay mercados, ¿no? Como que la estética Ajá, cobra cierta demanda importancia. mucho. Entonces, en el seminario con Pipo, esa fue de las grandes lecciones. Entonces, hubo muchas cosas en esos 6 meses del seminario, pero definitivamente no eran para mí. No eran para mí, no eran para mí. Porque yo lo que estaba buscando era un lugar que me abriera, no que me encerrara. Claro. Entonces, el lugar que ya sentía que me cerraba, yo fui a un lugar donde le ponías, o sea, donde le puse paredes. Entonces ya me voy a Guanajuato y fue el boom. O sea, Guanajuato era una ciudad estudiantil. Yo llego con 14 por cumplir 15 años. Uy, O sea, una a vivir edad. solo. A vivir solo. Y era. O sea, y a conocer un mundo de arte increíble. O sea, para mí fue mi droga, era mi adicción porque estaba el teatro. O sea, yo recuerdo que una tarde que yo me sentía triste, solamente irme a sentar al Teatro Juárez, No, es maravilloso. ya lo aligeraba. A O las sea, gradas. sí, ahí, Sí, sí, sí. simplemente ver al mimo, que siempre era el mismo, lo mismo. O sea, pero, pero para mí esa carga la aligeraba. Y yo debo decir que ahí me tocó la época bonita de Guanajuato, porque creo que hoy ya no es lo mismo. Pero a mí sí me tocó el previo del 2000, del 2004, ese previo, porque creo que ahí en Guanajuato estudiamos la historia social, la historia de criminalidad en Guanajuato, hay una línea roja antes y después que cambian mucho Mm. las conductas sociales de las ciudades, ¿no? Además, hoy Guanajuato, si pones a ver los números, yo todavía recuerdo vivir en Guanajuato cuando no permitía construcciones que dañaran el entorno arquitectónico de la ciudad. Cambian esa ley después de 2006, que 2007. Y hoy, si bien se mantiene el casco de la ciudad, todo lo que es alrededor, ya ves construcciones modernas, centros comerciales modernos, que, ok, la sociedad de Guanajuato lo necesitaba, pero sí ha hecho que la conducta etnosocial de la ciudad cambie, ¿no? A mí me toca ese año en la que, o esos años en los que era una locura, o El sea. Cervantino. Y fíjate que el Cervantino era bonito, pero también había mucha gente. Nunca he sido de lugares donde había tanta gente, pero me encantaban los eventos. Digo, en aquel tiempo era bonito encontrar. Yo recuerdo que había shots de $1. O sea, yo recuerdo esas fiestas de. O recuerdo que era de ponerte a beber en el callejón una caguama era. O una caguama fuera de la prepa era private. Y entonces a mí me recuerdo que me tocó el tiempo en el que era temporada de exámenes finales o de extraordinarios y había amenazas de bomba en la escuela. De que llamabas de cualquier teléfono público, amenaza Todos de afuera. bomba, tenían que sacar y suspender los exámenes porque era obligación. Entonces, si a ti te había ido muy mal o no estabas preparado, pues hablabas, ¿no? Entonces, como que ese fue el Guanajuato de tener. Ahí en Guanajuato está mi maestra Luz, pero está mi otra antimaestra que fue Cecia. Cecia es de las personas, hoy es nutricionista, de las personas más centradas que siempre he coincidido yo en la vida, ¿no? O sea, porque es súper, súper centrada, sabe sus reglas. Es una señora formada en la Z desde antes, ¿no? Entonces, como que siempre Ah, era la persona que decía, te va a pasar esto. O sea, era como que la mini mamá, pero no en mal sentido, sino como que la amiga centrada que tenemos, ¿no? Y luego me encuentro con otra gran maestra que es Cecilia. Eh, Cecilia hoy es socióloga. Y me encanta porque de ser una chavita rosa, llega a Guanajuato y descubre nuevos gustos. Ella había ido como que quería estudiar medicina, no sé, administración, y descubre que le encantaba la sociología, que le encantaba esa parte, y con ella fue una maestra en que como que los dos aprendimos a quitarnos juicios en conjunto. El hecho de que, dude, qué bueno que exista, no significa que lo tengo que seguir, pero no significa que lo tengo que rechazar. No significa que lo tengo que juzgar. Existe porque existe. Y ahí al mismo tiempo en la prepa yo redescubro una de mis grandes pasiones que es natación, entro al equipo de la universidad, empezar a competir, todo esto, entonces fue muy agradable esa parte, ¿no? Entonces como que ahí mi vida se empezó a centrar como que en las tres cosas que me gustan. Irme a tirar madrazos compitiendo, porque me encanta sentir ese dolor muscular o libero estrés, ¿no sabes tú cómo libero estrés?
la pasión que el arte libera en el alma, porque el arte a mí me calma, o sea, ir a ver una buena danza, todavía recuerdo, yo tenía que como 18 años y pude ir al ballet de Sara Varas en el Teatro Juárez. Wow. Y ver a Sara Varas en sus últimas puestas en el Juárez, o sea, fue para mí algo que me gusta, ¿no? Que me fascina, ¿no? Y por el otro lado, Guanajuato fue la ciudad que me enseñó a no ver juicios. Incluso cuando la población local es muy cerrada y clasista. Me van a matar, pero... Es conservadora, es muy ¿no? conservadora, pero hay una gran, digamos que hay una capa de agua y aceite que divide la población flotante que llegábamos, que era una población que se abría mucho al mundo. Pues que ¿no? aparte era muy cosmopolita, ¿no? O sea, veías gente, todo el mundo viviendo ahí, desde profesores, estudiantes, familias que llegaban a vivir a Guanajuato, o sea, de todo el Era mundo. increíble, yo tenía 15 años y estaba tomando clases de japonés, tomaba clases de francés, y tal, con personas locales, o en el Teatro Juárez me iba a platicar con mi amiga japonesa o a tomarme un café con esto, o sea, era como que a los 15 años yo estuve expuesto a las naciones. Entonces empezó ahí el lirio y yo siempre había tenido como que esta cosita de que el mundo era pequeño. Ya había viajado, pero había viajado como que de vacaciones o de esto, ¿Tu no a familia vivir. seguía viviendo en Uriangato? Sí, sí, mis papás ahí se quedaron, después se mudan a Estados Unidos, pero durante la mayoría del tiempo ahí se quedaron, ¿no? Entonces, pero yo desde ahí ya no regresé, Pepe. Yo descubrí que el mundo era grande y que si regresaba iba a perder tiempo. De Ajá, visita. y no es que perdiera tiempo porque, a ver, y es como que a veces mi mamá me dice, ay, ¿por qué no hablas esto? No es que no te hable, mamá, pero me enseñaste a ser autosuficiente. O sea, la persona que me enseñó a que no había problema que no se pudiera resolver fue tú, o sea, ve y resuélvelo. Y mi papá es la persona que me enseñó a disfrutar la soledad. Y creo que en sí toda la familia de mi papá, ¿no? O sea, porque por un lado mi segunda mamá es mi tía Jovita, hermana de mi mamá, que es como que la que siempre vive una vez, diviértete, solo estás vivo ahorita y como que es esa voz de sí ten cuidado pero no dejes de hacer nada, ¿ok? Y por el otro lado es mi papá y mi tía Chela, que es su hermana, que son las dos personas que me han enseñado a disfrutar la soledad. Como que había mucho, o hoy en día entiendo que hay mucho tabú a la soledad. Y como que a veces le hacen juicios a mi tía y a mi papá, o más que nada a mi tía por ser mujer. O sea, son cosas que a veces no entiendo. Porque eligieron, o porque les gusta, o realmente disfrutan estar solos. Con su libro, con su película, con su espacio. Pero porque no tienen a lo mejor la paciencia de tolerar una plática que no es para ellos o algo así. Y que cuando están dos juntos se rían y platican, pero que disfrutan su espacio, su soledad. Mi mamá no es una persona que le guste la soledad. Ella le gusta a sus amigas, ir a encontrar, salir con sus comadres, todo esto. Pero mi papá quedarse sentado leyendo 3 horas, él se la disfruta increíble. Entonces, En tu diálogo interno ahí hay estás en eso. O tu... sea, está por un lado, sí, sal con tus amigos, pero si no hay nada que hacer, no es como que, ay, qué cool, me puedo poner a leer, me puedo poner a esto, me puedo poner a jugar con los perros, me puedo ir o el disfrutar hacer cosas solos, no sé, hubo un tiempo en el que quizás por viajar, pero pues me acostumbré a ir al cine solo, a ir a cenar solo, a un restaurante solo, ir a un teatro solo, hacer cosas solo, incluso hacer excursiones yo solo. O sea, me acostumbré porque a ver, no me gusta depender y tampoco me gusta que alguien dependa de mí. Muchas veces cuando invitas a alguien a una experiencia, esa persona está poniendo sus alternativas en ti o su satisfacción en ti. Y eso es Ujú. algo que no quieres que suceda. Entonces, como que hay esa plática de dos puntos, ¿no? De mamá social y de mi papá. Hazlo tú solo, está Qué bien. interesante, fíjate que ahorita me traes, voy a hacer un paréntesis Dale, dale. porque esto creo que lo he platicado con muy poquitas personas y no sé si, como te lo voy a platicar ahorita, cuando yo termino la carrera, en el 98 me voy a trabajar a Morelia, ¿Mm? llego solo. Morelia era una ciudad que había visitado de niño, pero era un lugar completamente desconocido para mí. Llego a vivir a Morelia y pues a buscar dónde vivir, ¿no? Una casa y tal.
recuerdo que el primer activo que tuve de mi propiedad fue mi tarima de madera y un colchón. Fue lo primerito que compré, lo primerito que compré. Y compartía casa con unos estudiantes que no estaban, porque pues estaban en la escuela y los fines de semana estaban con sus familias y se van a sus lugares de origen y yo estaba solo. Uh-huh. Y ahorita que hablabas de la soledad, yo estaba muy acostumbrado a siempre estar rodeado de mis amigos, de mi familia, entonces extrañaba mucho la compañía, el ruido, la conversación, el estar, llegaban a mi casa y se metían mis amigos y era su casa, ¿no? Y en Morelia pues ya no era así. Entonces me acuerdo que me hice una frasecita en estos espacios de tiempo de estar solo y pensando y de repente cuestionándome si era lo que quería, si estaba a gusto como estaba viviendo. Y me di cuenta que no me estaba dando la oportunidad de experimentar y vivir esos espacios y que no lo sabía hacer. Entonces me vine una frase de estas filosóficas de tercero de prepa, personales, y lo escribí. Dije, la soledad es una gran amiga que no hay que visitar con tanta frecuencia. Uh-huh. Y lo recuerdo muy bien, porque también en esos espacios tuyos, contigo, en este diálogo interno, descubres muchas cosas de ti. Perdón que te haya interrumpido, pero ahorita me trajiste este recuerdo. Y es algo de lo que, no sé, que si alguien me dice a mí que me gusta compartir es eso, aprendan a hacerse amigos de su soledad, porque es realmente cuando tienes el espacio de cuestionarte a ti mismo, de tener tiempo contigo. Y fui muy experimental, porque al descubrirme así, decidí 3 cosas. La primera es, voy a hacer un año sin ver televisión, uh-huh, sin escuchar radio, sin tener un radio y sin escuchar radio, y estar yo en mi espacio solo, con mis libros, y tenía una guitarra que no sabía tocar muy bien, pero ahí está. Si quieres escuchar algo, dale. Uh-huh. Y empecé a experimentar cambios durante ese año en mi pensamiento, en cómo vivía mi día a día. Fue interesante, uh-huh, fue padre. Pues, ahorita digo un año completo, suena no tan sencillo, pero no, pues, ¿sabes? Esos experimentales están buenos. Perdón, y luego, ¿qué pasa? ¿Estás ahí en Guanajuato, la prepa? Estoy en Guanajuato, la carrera. La prepa, y ahí fíjate que para ese tiempo, no sé, fue después, viene otra... Como que ese ambiente a mí me hizo, hasta mi hermana se reía de mí así como que intelectualoide o no sé. Y también, claro, o sea, llegó un punto en el que yo me apropio de esto y quería luchar contra todo lo que no era eso. Y entonces cuando iba a Moroleón y visitaba, que Moroleón es increíble, las fiestas y o sea, yo recuerdo que en aquel tiempo yo renegaba contra lo que era ir a darle la vuelta a la Puebla. Hay una, como buen pueblo, hay una avenida... Y era ir a darle la vuelta a la Puebla. La Puebla y decía, güey, ¿qué es eso? No. Y luego con pura música regional mexicana. En aquel tiempo creo que estaba pesado y varias cosas así, ¿no? Entonces yo en cierta parte luchaba con ella, pero era porque no me la conocía. Entonces yo estaba abriendo esa parte de juicio. Y llega una persona que hoy es una gran amiga, una hermana, Anaí, una mujer súper inteligente, comunicóloga, que ha abierto su empresa en comunicación y soluciones a la salud, pero que cuando yo le empiezo a decir algo, yo recuerdo que lo primero que dijo, ay, cállate, estúpido, y bebe. O sea, yo recuerdo que esa fue, cuando yo quería empezar a decirle algo, es que ¿por qué? Por esto, fue de que, cállate, bebe, disfrútalo, siéntelo y después opinas. Entonces, esta ha sido una lección de vida como que para mí. O sea, ¿por qué vas a juzgar algo basado solamente en una teoría que escribió alguien más, cuando en cierta parte, cállate, escúchalo, vívelo, siéntelo y das tu opinión? Puede no gustarte, puede gustarte, puedes estar de acuerdo con la teoría, puedes no estar de acuerdo con la teoría, pero ya lo experimentaste tú. Entonces, como que fue de las grandes cosas, como de ahí nos agarramos unas fiestas en Morelia, fiestas en diferentes lugares increíbles. Y es como que
como que transcurre y en el traspaso yo me mudo a España, Pepe. O sea, me mudo a España y España fue otro mundo. A estudiar. Ajá, yo me mudo a estudiar a España. ¿La carrera? Es una parte de la carrera, pero hay una parte importante, Pepe, que me llama mucho la atención ahí porque tenemos que regresar al 2006 de España. 2007, 2006, en inicios de la crisis inmobiliaria. O sea, me gusta contextualizar porque la sociedad es muy distinta, la España de ese tiempo a la España de hoy, ¿no? Es de los países que yo más quiero y me gusta ir. Estaba también saliendo La Reina del Sur, la temporada número 1. Estaban pasando los problemas de España en ese tiempo. Era la crisis inmobiliaria que venía, la migración de los moros que tenían y el contrabando de hashish. O sea, por algo salió una serie así, ¿no? Yo me voy al sur de España, me voy a Granada. Y también ahora hay que entender, y lo veo porque es algo que tenemos que ser conscientes. Nuestro color de piel, nuestros rasgos físicos es algo que interviene sí o sí en cómo te adopta una población. Nos guste o no, sí infiere mucho y sobre todo en las poblaciones iberoamericanas, ¿sí? Entonces, hay que entender que yo realmente, o sea, soy mexicano, mi fisionomía latina, todo, o sea, para muchos o para muchas generaciones mucho más cerradas de aquel tiempo, de la sociedad de aquel tiempo, y lo aclaro, pues era solamente un sudaca. O sea, eso es lo primero que te pone en un marco, ¿no? Aparte, yo me fui a estudiar Bellas Artes. Sí, yo quería pintar, yo quería mover el mundo, yo quería diseñar, yo quería hacer pósters. Yo recuerdo que en aquel tiempo mi vida, yo soñaba con hacer pósters para películas, ¿no? Hay una gran artista, bueno, ya falleció, que en su tiempo yo admiraba, bueno, sigo admirando, Iko Ishioka, que es una diseñadora japonesa que ha hecho películas, vestuario, es multidisciplinaria, ¿no? O sea, son como que los patrones que yo traía en mente que me gustaría hacer, ¿no? Que hoy en día sigo teniendo, pero el tiempo entonces, para mí llega un nuevo tabú, la sociedad europea. Y en una escuela de artes plásticas. Entonces, la primera que yo me encuentro es Sara. Sara era una chica que se vestía con zapatos de bruja, literal como los taconcito negro así como de bruja. Tenía una línea tatuada acá, 2 líneas tatuadas acá. Era de Salamanca. Y casi no hablaba, pero cuando hablaba era como para decir algo muy interesante. No sé por qué me gustaba estar con ella. Entonces era como que el primer paso a. Segundo, desayunar vino, o poder tomar vino en clase, o poder fumar en clase. Era como que hoy ya no se puede, en aquel tiempo todavía se podía. Y tercero, toda esta absorción de comida española, cómo ya se veía normal la marihuana, cómo los botellones, cómo había esta conciencia de ser directo. El español, a lo que hay que aprenderles es que es muy directo y que está bien, que hay que aceptarlo. Recuerdo que uno de los traumas que a mí me dio es, yo soy muy desordenado, entonces estoy acostumbrado primero a sketchar y después pasar a limpio. En vez de sketchar en limpio, sketcho y luego pasa a limpio. Y yo recuerdo que viene esta profesora y me dice, es que eres muy guarrillo. Y yo me sentí tan ofendido, pero dije, pues sí, sí lo soy, o sea, ¿por qué voy a decir algo por qué voy a ofender por algo que no soy? O sea, o lo mejoro o lo acepto, ¿ok? Me siento cómodo con ello porque es una forma de mí rápida de sacar ideas y yo solo me enfoco en la idea, no en todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, entendí un proceso mío. Y así pasa, otro de los grandes maestros ahí es uno de mis grandes amigos, Alexis. Él es guitarrista de flamenco, de Chipre, de familia restaurantera en Chipre. No sé por qué fuimos amigos, teníamos 3 amigas en común, 3 chicas que son mis grandes amigas y mis maestras, Andrea, Despina y Eva, chicas que hoy en día la vida las ha llevado a otros estados de su vida, pero que en el tiempo tenían una visión bien interesante de la vida, ¿no? Eva era como que muy recatada, Despina era esta parte más tímida pero arriesgada y Andrea era la locura andando, ¿no? Entonces fue bien interesante, conozco a Alexis y Alexis me enseñó como que esa parte de la timidez con sentido. No sé por qué, porque es alguien muy silencioso, muy tímido, pero extrovertido al mismo tiempo.
como que él puede estar en cualquier grupo, a lo mejor está silencioso, no se siente intimidado, pero es por ir aprendiendo de los demás, ir teniendo ideas, todo esto. Entonces fue bien interesante. En uno de esos veranos yo me voy a trabajar a Alaska, porque pues había que tener el billete para viajar y por ahí ya está en Europa, que el viajecito a Italia, que acá, que allá, no sé qué. Y en los viajes conocí a Casper, que hoy en día es mi hermano, Casper Kilanovich. Ya hoy la vida lo llevó a estar casado, 2 hijos. Con él viajamos, hicimos infinidad de viajes juntos. Pero nos conocimos trabajando en Alaska y y nos conocimos porque me dijo, vamos por una cerveza y ya me harté del trabajo. Y creo que los primeros años de los 20 con los viajes con él eran acabar perdidos como buen polaco, pero empezamos, digo, era un trabajo en el que eran 18 horas en una fábrica de salmón, pues estuvimos durante un mes 18 juntos 18 horas diarias para estar platicando frente a frente, nos empezamos a conocer, hubo una buena amistad, yo estando ya, cuando regresé a España, fui a visitarlo, él vino a visitarlo y empezó esta parte de vamos acá, vamos acá, vamos allá, vamos acá, vamos acá, entonces ha sido de esas amistades y Casper es la persona que menos se parece a mí o que yo menos me parezco a él. Sí, es alguien ton y que por sus se hacen las cosas y no me gusta eso, no. Arte, no, me caga, no, esto, no, que no, o sea, es, pero al final yo aprendo de él y aprende de mí. Entonces, cuando inventamos algo, dame tu punto de vista porque quiero entender que yo no estoy viendo. Sí, y los dos tenemos la pasión por el hiking, entonces irnos a hacer las montañas de Tatry entre Polonia y Eslovaquia, hicimos en Colombia, hemos hecho en México, en Guatemala, hemos hecho en España, entonces como que andar haciendo trekking ha sido una de las grandes pasiones y de andar viajando, nos fuimos a Indonesia, nos fuimos para Lombok, nos fuimos para Singapur. Después de España, a mí me nace la oportunidad de regresar a México, estudio en la EGADE, marketing, y de Legade me sale la oportunidad de irme a Singapur, que es pues una de las revelaciones más importantes, ¿no? Porque estoy en una escuela francesa, la ESSEC, la sede de Singapur, donde estás rodeado de Singapur es cosmopolitan, o sea, una mezcla interesante de westerns, de orientales, que fue también otro boom, o sea, desde vivir el año nuevo chino hasta entender los procesos de orden, los procesos de limpieza, entender cómo una ciudad puede funcionar sin auto. Y el Singapur de esos años, ¿no? Sí, a mí me tocó el Singapur del 2009, o sea, el Singapur así, Singapur. Este, creo que hoy para mi carrera en real estate fue que aprendí cómo una ciudad sobrevive sin autos. O sea, la mayoría de su población no tiene autos. Tener un auto es muy caro. No solo lo que cuesta, sino el impuesto que te cobran por manejarlo por milla o por kilómetro que se cobraba en aquel tiempo. Pero el metro es impecable, puntual hasta morir, te lleva de la A a la Z y el taxi es económico y con un servicio increíble. Hoy en día, imagino que con las nuevas plataformas y todo debe estar también igual, súper ordenado. Pero me cambió la perspectiva sobre el real estate. Nunca creí yo que iba a hacer algo con real estate, nunca. De hecho, yo no tenía idea de real estate, o sea, me hacía lo que conocía, era como que sumamente aburrido. Tú estabas estudiando tu maestría. Sí, yo estaba estudiando, o sea, yo venía de artes que pasé a marketing, me fue a estudiar negocios porque yo lo que quería hacer era marketing deportivo, o sea, encontrar un trabajo en marketing deportivo, o sea, yo soñaba con Adidas, con Nike, o sea, pero mi carrera estudiantil siempre ha estado marcada por crisis, o sea, yo me graduó de Bellas Artes en plena crisis inmobiliaria. ¿Qué iba a ver? ¿Qué iba a encontrar de trabajo? ¿Qué iba a hacer? Nada, o sea, todo se estaba cayendo y Bellas Artes realmente es una carrera que en crisis a nadie le interesa. Marketing en Legade, pues funciona de una manera distinta Legade, o a lo mejor en aquel tiempo funcionaba, no fue la mejor experiencia para mí, pero sí aprendí mucho de las personas con las que conviví. O sea, un gran maestro de ahí es Christian Rich, que ahorita es profesor en la universidad en Canadá, terminó su doctorado, es de las personas más, o sea, perdón la palabra, pero cabronas que yo conozco para la estrategia de marketing en relación con finanzas. O sea, es alguien que y tiene una pasión por enseñar, cómo te ayuda a pensar. O sea, realmente es un gran maestro, ¿no?
Entonces, de ahí encontré esas metodologías de pensamiento. O sea, la IGADE normalmente me di cuenta que muchos las utilizan como una plataforma social, o la mayoría de mis compañeros fueron becados de las mismas empresas del TEC o de CEMEX, pero que la mayoría iba ahí porque les iban a pagar más, no porque realmente iba a haber un cambio, no veía innovación. Digo, yo te estoy hablando ya de lo que a mí me tocó en el tiempo, ¿no? A mí ahorita me imagino que es totalmente diferente. He tenido la oportunidad de tener un par de conversaciones con el decano de GADE y sé que están haciendo las cosas distintas, ¿no? Entonces, en cuanto a conocimiento, claro que aprendí, pero lo que más me llevo es que de estas 3, 4 personas que conviví, su manera de ver el marketing fue súper, súper interesante, y hay una gran maestra en la que realmente le debo mi carrera hoy por hoy, pues que en paz descansa, la doctora Consuelo, que era la doctora de responsabilidad social, y que me enseña esa parte del marketing, esa parte de entender, y que me lleva a estudiar o a dedicarme a la academia. Me dijo, vete a hacer el doctorado, vete a hacer otra maestría, vete a esto, te gusta investigar, es demasiado curioso, hazlo. Y ella me dio el empujoncito de representación que necesitaba, y yo a ella le debo mi carrera, Pepe. O sea, si no hubiera sido porque ella me da la patada de te doy la bendición, porque no era el mejor visto en Legade, ¿no? O sea, alguien un tanto más rebelde, que no llegaba de traje a clases, que no venía de Cemex o que no venía de alguna empresa que era para que le pagaran más o para que subiera de puesto, sino como que quería cuestionar, porque yo llegaba a cuestionar, ¿no? Recuerdo una cosa, el branding para mí es una de mis grandes pasiones. Y nos estaban dando una clase de branding y el doctor dice, bueno, la forma de crear nombres es, ustedes anotan sus ideas, las meten en un jarroncito, lo revuelven, lo sacan y van a ir sacando ideas. Y yo dije, ¿dónde queda la semántica? ¿Dónde queda la retórica? ¿Dónde queda la lingüística? ¿Dónde queda la facilidad lingüística del mercado al que voy? O sea, está bien si vas a hacer un branding que suene bonito, que sea bonito, pero ya que haya una historia de data detrás, creo que es distinto. Y aparte es la EGADE, que es la escuela número 1 de negocios acá, o sea, debe ser distinto, ¿no? Entonces, creo que cuando empecé a cuestionar esto, digo, las ovejitas negras a veces no son tan bienvenidas, ¿no? Entonces fue muy interesante. Y ya me voy a Singapur, que fue una historia totalmente distinta. Me abrió la cabeza, boom. Te voy a decir por qué. Porque me enfrenté a la realidad. Creo que nunca me había enfrentado a la realidad tanto como me enfrenté en Singapur. Y la realidad académica. ¿A qué me refiero? En esas clases éramos latinos, indies, un par de africanos, algunos musulmanes y francés. Estábamos en una clase que, esa clase me cambió la vida. 2 clases en esa, ahorita te lo digo. La primera clase estábamos discutiendo sobre los recursos naturales. Empezó un debate que duró como 1 hora entre los africanos y los franceses y los latinos. O sea, todos le entramos al rollo. Los franceses hablaban de la necesidad de que África y Latinoamérica protegieran sus recursos naturales. El africano decía, ¿por qué ellos deberían de sacrificar su economía para protegiendo sus recursos naturales si los westerns ya se los habían acabado y ahora para que ellos respiraran querían que ellos no crecieran? Fue para mí un shock de realidad. Dije, güey, sí es cierto. O sea, a ver, si nos vamos por el juicio, y es por eso como que por el juicio, talar un arbolito no está bien. Pero si talar un arbolito significa darle de comer a 100, que no está bien. Un juicio tiene 2 caras. Oye, de ahí empieza el pensamiento crítico, ¿no? A cuestionarte cosas y a ver qué es lo correcto, qué harías. A ver. Ajá, entonces es donde viene todo eso de que es como ahorita mi gran disputa con Shane. ¿Ok? Le da el acceso a moda a un mercado increíble. Pero ¿cuánto está costando ese acceso a moda? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Para todos. Para todos, hasta el que lo el compra. El que lo compra y el que no lo compra. Y la economía, y cómo afecta la economía local del que lo compra. Claro. Entonces, son cosas que en ese momento empezaron, pero yo tenía 24 años, 23, 24 años cuando fue esa conversación. Pues fíjate qué interesante, porque esta forma de ver en una segunda, tercera capa de profundidad estas ideas y cuestionarlas y retar tus
tus propios pensamientos a los veintitantos bajos. ¿Y sabes por qué fue por qué la recuerdo tanto? Porque más allá del debate que ellos tenían, el debate que entró conmigo. O sea, un árbol versus gente. Era como si los fans estuvieran pidiendo que su gente tuviera hambre, pero que no tiran los árboles porque ellos tenían que respirar. Y sí, al final si ellos tiran los árboles, todos nos vamos a morir. Pero ¿a costa de qué? O sea, ¿qué está bien, qué está mal? O sea, ese debate, ese juicio fue increíble, o sea... Muy significativo para ti. Sí, o sea, porque me empecé, o sea, era entender los lados que había. El hindú pensaba algo, los africanos pensaban algo, los europeos estaban pensando algo, y yo como latino también estaba pensando, porque creo que en Latinoamérica siempre tenemos esos dos sitios, ¿no? La forma en que tomamos decisiones tiene mucho que ver, ¿no? Por nuestra migración. Y luego fue otra clase con este profesor irlandés, no recuerdo su nombre, no recuerdo, sé que es complicado, pero él había sido el encargado de la migración de Playboy de revista a redes sociales en los 90s. Entonces ya te imaginarás la perspicacia con la que te hablaba y lo curioso. Pero nos platicaba de la estrategia de mercados. Y él sí es el gran maestro que me enseñó a decir, o sigues caminando o te van a alcanzar y te vas a morir. Que es la regla en los negocios. Si corres muy rápido te vas a cansar. Si dejas de correr o de caminar te van a alcanzar. Entonces me encantó muy bien el entender cómo se iban manejando esas cosas y esa traducción en una industria tan llena de tabús, pero tan millonaria. Entonces, regreso al tabú y regreso al juicio, a cómo lo tienes que eliminar en la parte de poder crecer, tienes que eliminar el juicio, ¿no? Entonces, ha sido tan interesante esto. Y después, bueno, acabó Singapur y todo esto y la realidad es que, pues, mi currículum no hablaba de mucho, o sea... Había trabajado un año en una joyería en Estados Unidos, había trabajado en México una que otra cosa, pero pues venía de Bellas Artes, especialidad en póster, marketing y negocios internacionales, enfocado en estrategia, Alaska, o sea, ¿qué podía ofrecer yo? Nada. Pero sí había ya discusiones sí había habido ya varios papers publicados con esta doctora sobre mercado. Y al regresar de Singapur, uno de los grandes maestros hoy en día, y digo, o sea, es Carlos Muñoz, pero el Carlos Muñoz que yo conocí, no el personaje. Para mí son a veces, y perdón que lo diga, pero para mí a veces como que no concuerdan, porque el Carlos Muñoz que yo conocí, esta persona sin barba, yo le digo al Carlos Muñoz sin barba, que Carlos no toleraba un día no rasurarse. O sea, no toleraba un rasurarse y ahora trae una barba así. Pero me enseñó la importancia de estar. Y recuerdo que una vez, no sé por qué me mandó a... La importancia de estar. Estar. Okay. Estar. O sea, era como que si vas a hacer algo es porque tienes que estar. La importancia de estar es que sepas cómo estar sin estar. O sea, él hablaba mucho de esto, no mi presencia, sino esta parte de cómo el negocio tienes que estarlo manejando sin estar. Sí, pero estando presente. O sea, sentido de ubicuidad. Ajá, o sea, esa parte que yo aprendí de Muñoz en ese tiempo fue increíble. Aparte fue la primera persona que me puso retos de trabajo increíbles, así de que recuerdo que de la noche a la mañana, ve acá con este cliente, ve y resuelve el problema con este cliente, o sea, espérate, ¿de qué es el problema o qué es esto? O sea, no sé, pero resuélvelo. O sea, tú ahí entraste a trabajar a 4S. A 4S en Monterrey. En Monterrey. Ahí con el departamento de Carlos Muñoz entramos a terminar de formar el departamento de branding que tenían. Que es la empresa que él fundó, ¿no? Con otros socios. Fueron 3. Él ahorita ya salió. Ahorita está al mando Nacho. Sale de la operación, pero sigue siendo socio. Está en mesa directiva, pero ya no está en la operación. A mí me tocó el tiempo en el que él estaba totalmente en la operación. Pero era, te digo, o sea, era un Muñoz distinto, a lo mejor, ¿no? O sea, no quiero decir que el de ahorita no tiene muchas ideas que valen la pena, pero no tenía la mejor actitud. Bueno, pero sí es uno de mis grandes maestros y sobre todo, yo le digo que me explotó, pero en esa explotación me retó. Llegó un punto en el que yo traía como 48, 50 proyectos al mismo tiempo, viajaba a Costa Rica, El Salvador, trabajaba en el aeropuerto, o sea... Llegó un momento en el que yo conocía a las personas de las tiendas en los aeropuertos.
¿sí? O conocía ya las sobrecargos porque tocaba con ellos. O sea, fue bien interesante, conocí, aprendí un montón y sobre todo me obligó a autoaprender. Porque como no tenía un jefe, o mi jefe directo era Carlos Muñoz, pero no es como que pudiéramos sentarnos a conversar, sino que me tocó el estar leyendo, el mantenerme al día, el ve esto, baja curso, ve esto, lo otro, lo que está pasando. Leer, o sea, Carlos lee como un loco maniático. Creo que la única persona que conozco que lee más que el Carlos es mi papá. Pero Carlos lee como un loco maniático, entonces el estar siempre dándome con libros o digitales o siempre buscando cosas y me dio pues, ese grande regalo. De ahí me sale la oportunidad de una dirección en Guatemala, que hoy es mi cliente. No sé por qué la tomé, pero ha sido la experiencia más educadora y creo que por eso nunca lo suelto. Porque es un reto, o sea, su personalidad, el negocio, es un reto mantenerlo, es algo que, pero tiene un gran trabajo como jefe, te permite ser. Y creo que eso es algo que un jefe tiene que hacer. Una empresa, permitir ser. Desde permitir equivocarte, pero sobre todo permitir proponer. Porque creo que en las últimas horas, desde el otro lado de la consultoría, me doy cuenta que muchas cosas no llegan al CEO, no llegan a los directores, porque como no les permiten ser, se van quedando en el camino y se ocultan cosas y al final llegan y les dicen lo que quieren escuchar, pero no realmente lo que necesitan escuchar. Gran reto para las organizaciones porque se pierden de mucho contenido que es en beneficio del hacer mejor, bien o más de lo que hace la empresa. Y sobre todo con la nueva generación de empleados que está entrando, que esta generación Z, que lo que aprecian es que les permitan ser. Entonces, si no les permiten ser, por cualquier cosa se van. Y se van a seguir yendo, señores. O sea, si quieren realmente tener fuerza laboral que genere esta disrupción, todo eso, hay que permitirles ser, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes cosas que a mí me permite ser, hoy cuando voy a su oficina, tengo la libertad de ir en shorts, porque él está en shorts. Entonces, hay esa... de- tengo la libertad de trabajar desde aquí, desde Tokio, desde donde se me dé la gana puedo trabajar, no hay, o sea, no hay restricción alguna. Entonces, pues es como llego a la mejor de que mis lugares de vida han sido Estados Unidos, México, Singapur, España, Polonia, Guatemala, Panamá, ¿sí? Es los lugares donde he estado a la mejor viviendo por largas temporadas de tiempo, ¿no? De ahí, pues, viajar es mi pasión, Pepe, o sea... Y fíjate que, ahorita que me dices viajar es mi pasión, no es viajar. No me gusta viajar. O sea, comprendiéndolo más a fondo, no. Ser chismoso es mi pasión. Es muy diferente. Sí, porque no es como que me guste, ay, vamos a la atracción acá y acá y acá. No me gusta andar corriendo en los viajes. Me gusta irme a sentar a una placita y ver qué hace la gente. Me gusta ir a ver esto aquí y ver qué hace la gente, ver cómo funciona el lugar, qué hay de distinto. O sea, yo le llamo a lo mejor ese fetiche por el comportamiento de las personas, de esto, ¿por qué compran esto? ¿Y qué hay de nuevo acá? Y me fascina ir a los supermercados a ver qué hay de diferencia. O sea, sí estoy medio loco que... Es que más que chismoso yo diría que eres muy Demasiado, curioso y demasiado. encuentras valor para lo que haces en el ser así, el ser curioso, el explorar, el preguntarte, el estar observando. Eso, y conectándolo con el cero juicios, mejor ve y vívelo y Sí, está... experimenta, pregunta, pues te genera, recibes datos que los estás observando, los Sí, estás... pues no sé, o sea, es como que... A ver, qué... Creo que en Polonia hay una... Como te digo, este hermano que tengo, no es alguien que me pregunte, ¿quieres ir a un restaurante o quieres ir aquí? Es de, vamos a ir a comer ahí. O sea, él, así es su personalidad, así de, no me voy a hacer bolas, no te voy a preguntar, vamos a ir a comer ahí. Y vas a comer esto. Ok, ok. Entonces llegamos y probamos el goulash. Y yo recuerdo, a ver, remontemos. Polonia, no Varsovia, Cracovia,
ciudad, o sea, con el castillo, ciudad medio medieval, de las pocas que no fueron destruidas. 2006, 2007, en noviembre, donde ya oscurecía a las 3 de la tarde. O sea, donde ya empezaba a hacer frío, no era todavía el invierno crudo, diciembre, pero ya empezaba, era inicios de diciembre, pero ya empezaba a hacer frío, ¿no? Y sobre todo que ya oscurecía temprano. Era de las pocas veces, porque me había tocado vivir el verano de Alaska, que no anochece, que todo el día ves el sol girando, pero era la primera vez que me exponía a inviernos prolongados, ¿no? Entonces, yo sí soy alguien, yo a mis amigos les digo que sí soy bien solar. O sea, a mí se mete el sol y ya me dio sueño. O sea, de verdad, así de... Ya no veo luz afuera y yo digo, ay, no, ya no quiero salir. Ya, O las gallinas. Sí, como las gallinas. Se mete el sol y yo ya estoy así de, ya me dio sueño. Entonces, como que se me hacía raro tener que hacer actividades como ir al gimnasio ya de noche. O ir a cenar para después ir de fiesta. Entonces, era la primera vez que como latino estaba realmente conociendo, no visitando, sino conociendo la Europa del Este. Donde el tipo de construcciones que hay, el tipo de interiores que hay, todo esto. Fuimos a un bar de estudiantes. O sea, para empezar, dormitorios de la escuela, totalmente escuela de la Bauhaus, totalmente cuadriculados, grises. Güey. O sea, era gris, en invierno gris, donde todo está ya seco y oscuro, era, pues sí estoy en otro lugar del mundo. O sea, aquí no hay el color latino que estoy acostumbrado, sí estoy en otro lugar del mundo. Y después ir a esta fiesta donde bebes como desquiciado, o sea, es Europa del Este, el vodka se bebe solo, la música es mucho más fuerte, mucho más agresiva. Entonces, para mí yo dije, bueno, lo que tenga que ser, va a ser, no puedo controlarlo nada. Y fíjate que fue de las grandes lecciones. Porque sí hay una personalidad en mí muy controladora. Y creo que el viajar me ha enseñado ni intentes controlarlo. Algo va a pasar que puedes decidir frustrarte o encontrar algo nuevo. Creo que eso es una magia de adaptarte. Adaptarte. Pero más que adaptarte es permitirte sorprender, Pepe. Eso es algo que quiero transmitir. Sí, es. Porque cuando te frustras y te enojas, ya se acabó ahí la historia. Si lo aceptas y dices, bueno, ver qué pasa. O sea, pues ya perdí el vuelo, o ya esto, o ya lo otro, pues voy a ver qué hay. A veces se encuentran cosas bien interesantes. Saca el beneficio de la situación, ¿verdad? Por algo estás ahí, o sea, sí, déjate caer, ¿no? O sea, es como que, ¿por qué estresarte y perder tiempo de vida cuando a lo mejor una gran sorpresa está a la vuelta, ¿no? Y yo que soy o sea, si estuviera aquí mi hermana estaría volteándome a ver más idea. Porque, a ver, en familia te permite ser tú quien quieras jugar el papel, ¿no? Y a mí en mi familia a lo mejor soy el más enojón y el más así de esto. Pero fuera, ya estando solo, no puedo permitirme ese capricho, no tengo que sobrevivir. Oye, hagamos un paréntesis en esto. Perdón que te... No, dale. Tu idea. Dale. Porque estás en este recorrido que vas de la preparatoria y te vas a España y luego regresas a México a estudiar la maestría y luego te vas a Singapur y luego regresas a Monterrey y luego, o sea, todo este recorrido, ¿cómo era la convivencia con tu familia? Porque ellos seguían en Uriangato. Sí, mis papás seguían en Moroleón. Ahí ya mi hermana ya vivía en Estados Unidos. ¿Tu hermana? Mi hermana y mi hermano estuvo también por irse a estudiar a Estados Unidos. Entonces, al final, mis papás ya quedaron como empty nesters en México. Pero, a ver, primero fue Skype. O sea, yo sí fui... a mí sí me tocó las llamadas de Skype y de ponerle $10 al mes a Skype y cosas. No me tocaba todavía la data. O sea, todavía yo recuerdo cuando llegué a España todavía ni lanzaban el primer iPhone. O sea, todavía no había como smartphone. Compré una línea y podía mandar mensajitos. Pero... no redes sociales. Ajá, no. O sea, comenzaba Facebook. O sea, mail. Ajá, email, pero sobre todo Skype. O sea, ver a mi mamá y todo eso era por Skype.
Incluso cuando mis papás no se podían conectar en la cámara, yo de Skype les marcaba el número de casa y hablábamos. Y mi mamá tiene la costumbre de siempre como... La hora en la que se habla con mi mamá es cuando ella está como que haciendo algo en la cocina o cualquier cosa, ¿no? Pero sí debo decir que mi relación siempre es no distante. Es que, a ver, distante se escucha como si yo no fuera parte de ellos. Pero es distante, pero dentro, o sea, ¿cómo te lo explico? O sea, no hay esa necesidad de... Diario hay un grupo de la familia hoy en día y diario ahí todo y me gusta ir a visitar a mis sobrinos los quiero mucho, aunque me usen, este, pero, y mis papás también, pero no tengo esa necesidad de como que estar todo el día. Me acostumbré a que como a veces no tenía cómo hablarles, pues solamente, aparte, si les hablaba y había un problema, ¿qué podía hacer? Nada. Si yo tenía un problema, ¿qué podían hacer ellos? Nada. Entonces, ¿por qué iba a causar solamente preocupación, malestar o causarme estrés? O sea, si no hablo es porque estoy bien. Y si no me dicen nada es porque están bien. O sea, están viviendo su vida Los y... tienes presentes y de Exacto. cierta forma están Ah, no, y presentes y están siempre. en contacto, en Exacto, siempre. Yo, comunicación. yo siempre tengo la voz de mi papá de cálmate. Porque eso también es muy latino, es como esta unión familiar y la mamá protectora, el papá presente y cuidando y estando ahí con los hijos, Pues sí, dándote la pero en mi bendición, familia, todo el digo, rollo. veniendo de esa parte, mi mamá sí es de la bendición y de todo eso, pero no, no ha sido como que no hagan nada, como que siempre vayan, hagan su vida, Pues vayan, fíjate qué vayan. interesante, porque de lo que hemos convivido y te conozco también, creo que, y esto es un juicio mío, una hipótesis, te dieron esta confianza y esta libertad de, ok, es lo que quieres, dale, experimenta, conoce, vive el mundo. Como diría mi mamá, perdón que interrumpa, porque mi mamá dijo, no la pediste, pero no te la negamos. O Mira, sea, o sea, y es un privilegio hermoso, sin duda. o sea, cómo núcleo, ese sistema familiar te ha permitido experimentar. Porque aparte, al punto al que iba es que de lo que yo te conozco, ves mucha posibilidad en donde a veces hay restricción o vemos restricción y tú ves posibilidades. Me consta de que estamos en una tarde pensando y trabajando y haciendo cosas y al día siguiente en la mañana, ¿qué onda, Abraham? ¿Dónde andas? Ah, vine a Chicago a traer a mis perros, pero mañana estoy ahí temprano en la Ajá. oficina. O sea, ves muy resolutivo, pero ves posibilidad. O sea, no te limitas a... Esa es la lado de mamá. O sea, creo que la educación de mi familia, de la familia de mamá, ¿no? O sea, sí viene muy de... Y es algo hasta que lo hablaba con terapeuta, porque sí es algo que aprendimos desde mi abuela, yo creo, Vengo de una familia muy matriarcal. Del lado de mi mamá son muy matriarcales. Entonces, sí es de eso de resuelve. Llorar, nah, resuelve. Y a veces digo, ay, güey, sería más fácil que alguien me lo resolviera. De verdad, a veces digo, ay, güey, ¿por qué nadie me resuelve? O sea, pero pues, no sé, así lo veo. Y lo veo también ahí con mi hermana. Mi hermana también resuelve y mi hermano resuelve. O sea, sí es algo que traemos bien en... El chip, Ajá, incluso algo que he aprendido de mi hermana es resuelve a través de los demás. delega. Mm, forma bonita de decir delega, la forma en que mi hermana, es que lo hagan por ti. Pero también, o sea, es parte de su inteligencia social, Claro. ¿ok? Pero sí, o sea, tienes que delegar, o sea, una forma de resolver, la mejor forma de resolver es aceptar qué puedes resolver y qué no vas a poder resolver. Ahí empieza la verdadera solución. Lo que tú vas a resolver, haz un plan, y lo que no puedes resolver, ok, tienes que delegarlo, ya sea en tu equipo, contratar a alguien o algo, pero el primer paso es aceptar que no Pedir puedes. ayuda. Exacto, que se sale de tus manos. Ahora, también, este paso implica aceptar la ayuda. Si la pides, la aceptas. Porque de repente pido ayuda, pero quiero que lo hagan como yo digo. Y viene Claro. ese ego y ese juicio de por qué lo vas a hacer así y explícame esto. O sea, si estás pidiendo para que te resuelvan, bueno, ahí está el objetivo, deja que te lo resuelvan. Sí, entonces esas restricciones esto lo aprendí mucho en Singapur, mucho. Y lo aprendí de este compañero africano, un maestrazo,
una agilidad mental increíble, increíble, increíble. Siempre estaba al día en temas económicos. No sé qué es de él, pero imagino que la está apretando. Entonces sí fue de esto. Y otra cosa que aquí en Singapur, otro gran maestro, Martuan, que fíjate que hoy es comediante y jugador de póker. O sea, graduado, doctorado, pero jugador de póker y estandupero. Órale. O sea, su agilidad mental es tanta que le da para ganarse. Empezó ganándose la vida jugando póker, hacía muy buena plata, pero su agilidad mental lo llevó al stand-up. Entonces hoy ya está teniendo una carrera como comediante en Francia, está increíble, pero esa agilidad mental que tiene o que encontré, entonces el convivir con estas personas con esa agilidad mental y inteligencias distintas me, me permitió comprender que si yo quería que al resolver algo que yo no podía, es porque no era como a mi manera. Por eso yo no lo podía resolver. Porque mi inteligencia, mi campo de visión y mi estructura mental no encontraba un camino. Entonces mi manera no era la correcta. Tenía que dejar que alguien más a su manera lo resolviera porque él sí veía una posibilidad en eso. Tus paradigmas, o sea, reconocías tus paradigmas personales que no Y te cuesta permitían. un montón porque Claro. tienes que dejar el ego. ¿Cómo yo no lo resolví y alguien llegó y lo resolvió tan fácil? Ojo, lo que tú le puedas resolver a él, para él va a ser difícil. Ujú. Es entender que esta conexión, que cómo funcionan los cerebros y cómo incluso socialmente se conectan, estas sinapsis neuronales, es lo que permiten estas líneas, ¿no? Entonces, me llama muchísimo la atención La riqueza de la colaboración, claro. Pero fíjate que esa palabra para mí es bien fuerte, Pepe. Colaboración. Es de las palabras que más respeto le tengo. Porque, ¿qué implica colaborar? Aportar. Ujú. Pero también implica desaportar. Recibir. Ajá. Implica dejar que recibir. E implica no querer tú filtrar lo que estás recibiendo, sino permitirte recibir el todo de lo que es la colaboración. Entonces, eso me da la atención porque creo que vivimos en una sociedad que queremos solamente nosotros seleccionar dentro del ego lo que creemos que nos toca. Pero hay toda esa línea de eliminar el juicio. Entonces, no sé, como que colaborar se me hace una palabra tan fuerte y tan prostituida. O sea, creo que hoy en el mundo hay dos palabras prostituidas: colaboración e innovación. Entonces, hay que entender realmente qué significan las palabras para poder aceptarlas, ¿no? Colaborar no es contratar a alguien a que haga las cosas como tú le dices. Colaborar es contratar a alguien para que haga las cosas como lo sabe hacer, de la mejor forma que van a hacer para ti, y aceptar que se hagan de esa manera. Entonces, cuesta un montón, ¿no? O sea, ¿Cómo no? Fíjate que aquí estuvo también Rodrigo Treviño y me dejó algo que me gustó mucho cómo lo puso sobre la mesa, porque él dice, mira, yo tengo clientes, pero cuando yo llego con ellos, les digo, hey, yo no trabajo para clientes, yo trabajo con clientes. Es bien diferente. Es muy, o sea, el approach es muy distinto trabajar para que trabajar con. Uh-huh. Creo que en el trabajar con se fomenta esta colaboración, en donde Uh-huh. cada quien tiene un rol, tiene un paquetito de que puede aportar Uh-huh. y lo pones a disposición de lo que queremos hacer juntos, en Uh-huh. comunión, ¿no? Entonces, qué interesante, que... Sí, creo que han sido o sea, yo no he aprendido o sea, claro que aprendes de libros aprendes teorías, pero las reales conexiones que he hecho de las teorías a lo mejor que he leído ha sido a base de personas y de experiencias que me ha tocado tener, ¿no? Desde pues, la doctora Consuelo, que una de las grandes enseñanzas que me dio desde la parte de la sostenibilidad es que en una economía capitalista el trabajo de las empresas es generar dinero. Uh-huh. Y esa es de las primeras ideas que como seres humanos satanizamos. O que queremos ver a las empresas que generan dinero como malas. No, espérate, dentro de nuestro sistema económico
La empresa que no genera dinero está echando a perder nuestro sistema económico y está yendo en contra de la sostenibilidad. Uh-huh. Si no hay una generación, no hay generación de empleos, no hay generación de activaciones, no hay. El cómo genera la rentabilidad es donde está el valor de la sostenibilidad. Pero el objetivo tiene que ser generar rentabilidad, ¿no? Entonces, ha sido... como que ese fue el de los primeros gran clics que hice. El segundo fue este chico de África en esa discusión. Fue una discusión como de 3 horas, 4 horas. Y de ahí creo que todos los grandes maestros han sido, o que me siguen recordando en mi vida, esta parte de eliminar el juicio. El juicio se tiene que eliminar. No porque lo satanices, el juicio es bueno para mantener sociedad, juega un papel importante. Pero para aprender, para realmente generar innovación, disrupción, tienes que vivir las cosas. Retar tus creencias, retar y desde la humildad un poquito reconocer que tienes un criterio propio, una idea muy particular, concebida de ciertas cosas, pero también en el entendimiento de todas las cosas que ignoras y que puedes recibir de otras personas, de otras opiniones y complementar en esta sinergia de ideas para hacer algo mucho mayor, ¿no? Eso está increíble. Pues fíjate que me gusta en este trayecto de lo que nos has compartido, me gusta mucho cómo has estado, por llamarlo de esta manera, rindiendo tributo a todas esas personas que te recuerdan y que han contribuido en una forma muy importante y han influido en lo que hoy eres tú, en la forma en la que piensas, en cómo te han estado tocando y en esa interacción tomaste un rumbo. Y fíjate que todavía no sé qué quiero hacer de grande. Muy bien. Genial. Todavía no sé qué quiero hacer de grande, todavía sigo buscando, quiero hacer muchas cosas, quiero ahorita aprender, quiero hacer una licenciatura, otra licenciatura en definición de productos o solamente aprender, no sé, pero creo que sí, o sea, esa gran maestra que fue Luz, digo, a lo mejor ella ni siquiera sabe, porque yo creo que desde la prepa no la volví a ver. Pero cómo me quitó tabús, cómo me hizo saber que había ese concierto de órgano que me llevó a Valenciaga, esas cosas me permitieron saber que el mundo no era uno, sino que hay varios mundos y que ningún mundo es ni más ni menos. Que cada uno, que pareciera que es la guerra de las galaxias, no la guerra de las, sino esta película de galaxias, se me fue el nombre. Pero bueno, donde pareciera que cada mundo es una galaxia, o sea, cada mundo es distinto y hay una población distinta y cada mundo tiene sus problemas y sus virtudes. Realmente así son las sociedades, o sea, creo que es una metáfora en el que tienes que llegar a verlos, vivirlos, observarlos, aprender de ellos, pero no juzgarlos, no querer conquistarlos a que hagan. Creo que ese es muchas veces el problema de nosotros como sociedad. Queremos llegar a que los demás hagan las cosas como nosotros las haríamos. Pero primero hay que llegar y entender por qué hacen las cosas de esa manera. Cuando entiendes eso, claro que puedes proponer una mejora, pero ya entendiste el porqué de las cosas. Llegar y querer cambiar las cosas sin haber aprendido el por qué se hacen, es donde generas errores, ¿no? Y donde a veces en muchas empresas las estrategias no funcionan, porque hay que entender de por qué se están haciendo las cosas así y muchas veces, y de verdad, esta es una llamada a recursos humanos y a las empresas de los recursos humanos, que muchas veces las empresas de recursos humanos han quedado como departamentos de nómina o departamentos de cumpleaños y no como unos desarrolladores de cultura integral para el bienestar y la mejora de las empresas. Y realmente el departamento de recursos humanos en otros lugares donde me ha tocado trabajar o países es el core de que las cosas se mantengan innovando. Es el core de que las personas se mantengan preguntándose cosas. Es el core incluso de que ponen a confrontar departamentos o personalidades para generar nuevas cosas. Entonces creo que esa es la llamada en México. Es un área fundamental en las organizaciones. Fundamental. Y no como nómina. Y no como cumpleaños. El trabajo de recursos humanos no es mandar el mail de feliz cumpleaños ni organizar
un festival. Es realmente entender la cultura y las personalidades colaboradores para ver cómo hacer sinapsis para la mejora de sus productos, de sus procesos, de sus elementos. Entonces, eso es algo bien importante de entender en este valor de recursos Poner humanos. al centro de las organizaciones a las personas, Así eso es es. fundamental. Pero fíjate que ahorita otra vez en este recorrido de tu historia que nos estás compartiendo, tu multiculturalidad de haber vivido en diferentes países, conviviendo con diferentes culturas, con esta apertura de pensamiento, te han llevado a tener un criterio amplificado, porque pues no es lo mismo estar en el centro de Guadalajara o en el parque en Moroleón o en Singapur o en Madrid. Entonces encontrar esas diferencias, esas coincidencias y cómo se está moviendo el mundo, pues te ponen en una situación bien interesante que es, me imagino, que así es como empiezas a cuestionarte y a entender este mundo de las tendencias, que platícanos un poquito de eso, cómo. Pues parte de mi trabajo, de las áreas favoritas de mi trabajo es estar al día sobre las tendencias que hay más que nada en real estate. ¿Por qué es importante las tendencias, entenderlas? Porque es como aprender a leer la mano del futuro, pero con data. Sí, es como leer la mano, pero con data. Las tendencias pueden ser o no pueden ser, pero son vínculos que comienzan o ciertos núcleos que comienzan a pasar. Normalmente, gracias a que real estate es una tendencia, una industria un poco más prehistórica o que se mueve distinto, se ve afectada por las otras tendencias que hay en otras industrias, ¿no? Como por ejemplo, podemos entender que ahorita hay una tendencia mucho más a la movilidad. Entonces, eso sí te permite ver que las personas no van a querer comprar o van a querer rentar. Entonces, una de las grandes tendencias que tienes 2025 en adelante en real estate es la suscripción a la vivienda, no la compra de la vivienda. Entonces yo, en vez de querer comprarte metros cuadrados, te quiero invertir en metros cuadrados, pero que puedo utilizar aquí en León o en Ciudad de México, o que tengo acceso a ciertas noches, y si no tienes en la ubicación a donde quiero noches, me paga renta de esas noches de la propiedad que te compré, ¿no? Entonces está habiendo una necesidad de cambio a los modelos económicos o los modelos de generación de productos de real estate. Entonces, ir entendiendo esas cosas, las generaciones, cómo pueden comprar, también pues la inflación con los ingresos va cambiando. O sea, estábamos acostumbrados, o recuerdo cuando yo inicié en real estate, apartamentos de 30 metros se considera algo muy pequeño. Hoy en día hay apartamentos de 18 metros, de 11 metros. Entonces todo eso va cambiando. Vemos también cómo la gran tendencia que viene es en el mercado 60 plus, como nuestra edad de vida se ha alargado, como hoy tenemos mucho más tiempo de disfrutar esa segunda adolescencia después de los 55, 60 años. Y es una segunda adolescencia porque antes era la casa de retiro y se vendía como que algo de irte a morir. Hoy es la casa de retiro de ir a vivir, donde vuelve a haber fiestas, donde vuelves a enamorarte, donde vuelves, sigues trabajando, pero comunidades distintas, ¿no? Entonces tienes toda la tendencia de las clínicas wellness, que hay, como el ser humano no quiere preocuparse solo por salud, sino por wellness. O sea, tienes la clínica, el hospital, tienes las clínicas de prevención, pero también tienes estas clínicas de wellness o de superhumans donde quieres ir a estar mejor. No estar bien o que no te vaya a pasar nada, sino estar mejor de lo que ya estás. No a curarte, No a curarte, sino estar mejor. Entonces, todo eso nos permite entender cómo se van las... O sea, creo que es la primera vez que en 25 años que llevo haciendo esto, 20 años que llevo haciendo esto, que una de las grandes tendencias es esta tendencia a la sobriedad. Todos estos sober festivals, cómo hay una generación Z alfa que te está rechazando el alcohol, pero comienza a experimentar con hongos, con medicinas ancestrales, que la ayahuasquita, que esto, que el otro. O sea, cómo esto comienza a inferir en una sociedad y comienza a entrar como una normalización, ¿no? Hoy en día una generación que está totalmente satanizado el cigarro y que incluso comienzan a satanizar el vape. Sí, pero prefieren fumar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, o una generación que lo que quiere es, déjame el vape a un lado, yo quiero el cigarro, y regresar a esa moda de los 80s de quiero el cigarro. O lo wellness. Ajá, entonces, pero son tendencias y hay que ir a entender bien, o sea, cómo en real estate las personas quieren, es el back to basics. A mí dame iluminación natural, dame ventilación natural, dame las cosas bien hechas.
No me vengas con 55 amenidades que después no voy a usar y que me van a subir mi cuota de mantenimiento. Dame cosas bien hechas, que me vayan a durar. Que no tenga yo que estarme preocupando los 10 años de que estoy pagando el crédito, que ya le tengo que meter no sé qué tanto porque el apartamento, porque la casa está teniendo algo. Entonces, el mercado está regresando al back to basics. Dame algo bien hecho. Entonces, estas cosas son año con año, es estar viajando, estar viendo. Ahorita me gusta mucho estar yendo a Corea, estar yendo a Asia para entender todo lo que está pasando. Hay una migración súper interesante en esta tendencia del real estate con hospitality, lo que es el hospitality. Cómo el hospitality tiene que estar en el real estate, cómo tiene que estar todo el uso de inteligencia artificial, no solo para campañas de redes sociales, que quede claro, inteligencia artificial no es solamente para redes sociales, es también para la generación de productos, mejor generación de productos, inteligencia matemática para poder tener mejores definiciones, todo esto. Entonces, pues eso es lo que me gusta, andar aquí y allá, entender qué pasa. Y sobre todo que siendo un país México pegado a Estados Unidos, a veces creemos que la única teoría válida es Estados Unidos. Sin embargo, tenemos contextos totalmente distintos. Entonces, muchas veces yo me he encontrado con la sorpresa de contextos de cosas que están pasando en Corea, en Vietnam, en Laos, de lo que está pasando. Aplican muchas cosas a México. Sí, estas economías que están despertando aplican muchas cosas a México. Entonces, pues ha sido sumamente agradable entender nuevos materiales de construcción, todo esto, nuevas experiencias de venta. Oye, y es para todas las industrias, ¿no? O sea, Sí. todas las industrias. Ahora, me viene una pregunta a la mente. Las tendencias pareciera que, ¿cuál es su origen? ¿Es evolutivo? ¿O puedes crear una tendencia? ¿Cómo? Mira, las tendencias se pueden crear si eres, si tienes un poder como Elon Musk, ¿no? Que ha llegado a crear tendencias. Pero realmente es un conjunto de cosas que, de ir observando los movimientos que se van generando. Muchas tendencias se van generando por la moda, pero la moda tiene una relación directa con la música. Y la música tiene una relación directa con ciertos movimientos urbanos. Sí, entonces realmente son despertares que se forman tendencias conforme se van sumando poblaciones o populaciones en este ámbito. Entonces, pero realmente no es como que se creen, sino se identifican. Te escucho y me imagino que el estar presente y alerta de las tendencias, pues te permite a las organizaciones estar en este ritmo de continuidad en lo que estoy haciendo y no estar rezagado en términos de, mira, están haciendo esto, entonces ahora yo también lo voy a hacer, pero siento ya vas como 3 o 4 pasos atrás, ¿no? Mi trabajo es más que nada demostrarles que el mundo no paró. O sea, el hecho de que yo siga las tendencias o la empresa para la que escribo tendencias, el objetivo de la tendencia es demostrar que el mundo no está parando y que tienes que mover, que si te sigues como estás, llega un momento en el que no funciona. Entonces, como que por ahí implica, porque, ojo, y esto es muy válido, no porque haya una tendencia significa que es válida para tu mercado, para tu producto, para el lugar donde estás. No. Contexto, tiempo, es muy importante medirlo. Eso está pasando en el mundo, pero de todo eso, quizás una cosa funcione, quizás ninguna de esas cosas funcione para tu mercado y para tu nicho, para el lugar donde estás. Entonces, es algo bien interesante porque, a ver, durante mucho tiempo como que la gente viajaba, veía una idea, un edificio en Milán, un edificio en Madrid, se lo querían traer, incluso le ponían el mismo nombre del edificio, o el edificio Milán, o el edificio Madrid, y pues la gente lo compraba porque había una relación familiar, porque era la forma en que el mundo se globalizaba. Hoy estás en Pinterest y ves todo lo que hay, pues, o sea, ya no te sorprende eso. Entonces, realmente lo que hay que ver es ir entendiendo más a profundidad el mercado. Si quieres, cualquier cosa que quieras hacer, digo, hoy hay cosas, diferentes opciones desde invertirle dinero a una empresa para que te haga un examen, un estudio de Un mercado a estudio. profundidad, o meterte con herramientas de inteligencia artificial a empezar a sacar data porque requieres menos y porque no tienes tanta poder de inversión. Pero debes de tener un punto de planteamiento y un punto de salida de algo que te vaya dando este norte sobre lo que vas a ir creando, ¿no? Sí, hoy la inteligencia artificial, o sea, está ahí y más nos vale empezar a interactuar con la inteligencia artificial, aprender a interactuar con la La inteligencia inteligencia artificial. artificial es como una mascota, Pepe. Y me gusta denominarla así. Como tú le eduques,
es cómo va a ser contigo y cómo va a funcionar. ¿Sí? O sea, cómo la alimentas, con qué tipo de alimentas, qué tanto vistes al médico, qué tanto la acaricias, qué tanto la educas, qué tanto sacas a pasear, qué tanto tiempo estás con ella, es el tipo de inteligencia que vas a tener contigo. Si quieres y eres nada más de que, ay, quiero que la inteligencia lo resuelva, es como si compraras una mascota y quisieras que de la noche a la mañana no hiciera pipí adentro. No. Hay que trabajarla, educarla y manejar Y todos hay sus que puntos. aprender eso, Así es. porque solamente lo vamos a aprender interactuando y reconociendo justo eso, que la inteligencia artificial pues la estás educando con lo que le pides, en la forma en la que se lo pides, el lenguaje que utilizas, etcétera, etcétera, ¿no? La interacción que tienes, todo esto te empieza a ser más inteligente en cierta manera, ¿no? Te empieza a dar respuestas más precisas a lo que a lo mejor estás buscando. Sin duda. Sin duda es... a ver, es como... No es algo tan difícil. O sea, a ver. Creo que muchas veces satanizamos todo lo que nos implica a nosotros cambiar. Si hay algo que no le gusta al ser humano, yo me he dado cuenta que aquí en China es cambiar. Porque implica demasiado dolor. O sea, entonces, ¿recuerdas el 91, 92? Digo, yo tenía 4 o 5 años, pero como que me acuerdo, había esa satanización a las computadoras. Sí, cómo no. ¿Sí? Y que no, que la máquina de escribir, que no, que esto. De hecho, yo recuerdo que un gran pleito, un gran pleito con mi mamá fue porque me obligó a tomar el taller de mecanografía. O sea, fue un gran pleito porque dije, ¿para qué es eso? O sea, me siento en... Digo, hoy tengo dedos chuecos, pero puedo teclear muy rápido, ¿no? Pero... Y aparte eran unos todos duros, no sé, pero fue un gran pleito, pero bueno. Entonces, había nuestras creencias nos hacen irnos a satanizar ciertos cambios. Después, la satanización del internet en el 96, 97. Que porque era solamente para ver pornografía, que por qué ibas a tener, que por qué esto. Luego tuvimos, hemos ido satanizando cualquier cambio que después se vuelve parte de nuestra vida. Yo no me imagino una vida sin internet. O sea, me cuesta cuando tengo una duda. Sin celular. Ajá, cuando tengo una duda, mi proceso de pensamiento ha tenido que ser, ok, no tengo celular, no tengo internet, no tengo esto, entonces, ¿qué hago? O sea, o le pregunto a alguien o me voy a una enciclopedia, pero esa enciclopedia quizás no está actualizada. Entonces, ¿hasta dónde vas, no? Entonces, ahora con la inteligencia artificial creo que estamos viviendo una revolución de cambio tan grande como la de las computadoras del 92, 93, donde ya no es algo nuevo, porque las computadoras en los 80s era pocos los que la tenían. En los 90 se masificaron. Y creo que ahorita la inteligencia artificial se está masificando. Más rápido. Más rápido. Entonces está ese cambio de que o la utilizas porque no puedes negar que ya viene. O sea, así como te quitaron la máquina de escribir en tu trabajo y te pusieron una computadora, hoy quizás te van a quitar muchas herramientas de trabajo y vas a tener que utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial. Entonces, mejor aprender a convivir con ella, porque no te va a quitar tu trabajo. Las personas que van a perder su trabajo son las que no puedan convivir con la inteligencia artificial. Es diferente, la inteligencia no te quita el trabajo. Tu desactualización, el no querer involucrarte en las cosas, el no querer actualizarte, es lo que puede llegar a quitarte tu trabajo. Entonces es diferente el cómo sin juicio tenemos que experimentar las cosas. Y a lo mejor te gusta. Digo, a quién no le gusta ChatGPT que te diga todo lo que necesitas en nada de tiempo, ¿no? Entonces... Sí, adaptarnos. Creo que esa es una buena lección. Hay que adaptarnos, hay que entender cómo se está moviendo el mundo y adaptarnos para estar vigentes. Después de todo este recorrido, ¿qué sigue para Abraham? Ay, Pepe, no sé. Quiero 2 perros más, pero me van a matar si los adquiero. Los son San Bernardo. Sí, tengo 2 San Bernardo, 2 bestias. No, Pepe, a ver, ¿qué sigue? Bueno, desde hace unos años formalicé ya mi firma, ya mi empresa, el empezar a crecer tanto en la parte de diseño arquitectónico en este momento, que es uno de los temas que traigo en sociedad, como con los temas de branding y comercialización inmobiliaria. Pero también en 2 años cumplo 40. Entonces me estoy dando también el prepararme para este cambio de vida. Los 40 siempre son un tema
Y estoy, hace 1 año y medio, estoy entrenando con un coach que tiene una visión muy distinta de entrenar. Sí, él habla de la nutrición desde un concepto distinto, que al principio chocábamos, poco a poco quizás en conversaciones y en demostraciones científicas me ha mostrado que tiene razón. Entonces, ¿qué viene para mí los 40? Prepararme por los 40, preparar mis músculos, mi corazón, mi cerebro, mis articulaciones para esta etapa de envejecimiento, para mejorarlas, estar fuerte, mantenerlas, comenzar a alejarme de los plásticos. Entonces, creo que ahorita viene un poquito más de... Nada de lo que yo haga o de meterle 40 años de trabajo va a valer la pena si mi cuerpo no está bien. Entonces, el reforzar esto ahorita es algo que quiero hacer. Entonces, la empresa la estoy creciendo a paso pequeño, pero sé que necesito estar fuerte yo, saludable, y no saludable de físicamente, mental, emocional, nutritivamente, estar fuerte, y también eso implica tener un tiempecito de libre. O sea, mucha gente me dice, ay, pero es que pues, tú no trabajas, solamente tienes tiempo libre de aquí a allá. Yo, sí, no trabajo. Y ese es como que muchas veces el pleito de que me dice, ay, qué padre tu trabajo. Vente, hazlo. Hazlo. Te invito a que pases 10 horas en el aeropuerto. Te invito a que te la pases en este ritmo. Pero sí, una de mis metas de este año es ir a un resort, todo incluido, y no salir del resort. No sé por qué, pero nunca lo he hecho. Siempre lo he criticado, pero creo que en mi no juicio siempre he dicho, este año voy a hacer eso. Ir a un lugar donde es ir a echarte todo el día y Pues no sé. mantenerte en equilibrio, Sí, o sea, buscar ese como que, equilibrio, ¿verdad? ajá, o sea, como que no quiero ir un viaje en el que voy y veo la ciudad y entender e ir a ver qué pasa, sino quiero ir, echarme y no hacer nada. Entonces quiero ver qué pasa. Oye, y imagínate que aquí están tus papás. Ujú. Han influido mucho Sin en duda. lo que hoy eres y en lo que, en Sí, cómo actúas, en cómo piensas y en la plataforma que sin tuviste. duda. ¿Qué mensaje le dirías a tu mamá? A mi mamá, gracias por tu desesperación. Si mamá no hubiera hecho o no me hubiera transmitido ese sentido de urgencia, yo hoy no tendría la mejor la capacidad resolutiva de problemas que tengo, incluso cuando sean graves, reaccionar, que me ha dado un plus en mi carrera. Entonces, gracias por tu desesperación. Ese es el, y también gracias por aguantar mi choque de ideas, ¿no? Porque mi mamá tiene definidas sus ideas, sus creencias, y yo durante años me he dedicado a cuestionárselas, y, y siempre ha tenido una respuesta a mis preguntas, ¿no? Entonces, esa parte sería con mamá. Muy bien. ¿Y a tu papá? Ay, gracias por decirme cállate, cálmate. O sea, esa palabra de Jesús, cálmate, está tan presente en mí, y la verdad es que yo no hubiera estudiado nada si mi papá no me hubiera enseñado como que esa pasión por la curiosidad. La curiosidad yo la traigo por mi papá. O sea, si mi papá no lee tanto solo porque le gusta leer, sino porque es curioso. Es su forma de saciar la curiosidad. Pero ese regalo tan inmenso que me dio de la curiosidad, la paciencia para responderle preguntas a un niño que tenía sobre por qué el cero es cero. Entonces, creo que esa parte, la paciencia de mi papá y el regalo de la curiosidad que me dio, o sea, gracias por eso. O sea, gracias. Entonces, ahí. Qué padre Y, que lo ves así, lo tienes así de están claro. marcadas. O sea, esos son mis dos pilares. El pilar de mi tía Jovita, que me dio la rebeldía. Mi tía Chela, que me dio el valor de la soledad. Mi abuela Bernarda, que le gusta, que no la, o sea, fue poco el tiempo que yo la conocí porque murió cuando éramos niños, pero era, fue esta mujer decidida, o como hablan de ella, de la decisión de que no se hacía para atrás ni a golpes. Entonces, y que coincide con el de mi abuela Elpidia, ¿no? La mamá y mamá, que eran dos mujeres de que con el bastón golpeaban.
Entonces, como que esos han sido estos pilares familiares. Mi hermano me ha enseñado a tomarme las cosas en serio y mi hermana me ha enseñado el valor de saber hacerme pendejo. Ajá, o sea, esas dos cosas, o sea, como que... Que es importantísimo. Importantísimo, ¿Cómo saber no? cuándo tienes que jugar a que los pajaritos cantan. Entonces, y mi hermano, la responsabilidad de tomarte las cosas en serio, ¿no? Entonces, esos son mis pilares. O sea, esos han sido las personas que me han enseñado así estar. Qué chulada, pues un saludo a tus papás, a tus hermanos, a tus tías. Y imagínate, Abraham, que aquí esta conversación la van a ver millones de jóvenes, de personas. ¿Qué consejo les darías? Ninguno. No, no creo que un joven necesite consejos. Un joven necesita equivocarse, necesita salir, necesita sentir, necesita estar y no estar. Creo que nos esforzamos tanto en dar consejos en base a la mejora de lo que nosotros sentimos que nos frustró, que nos dolió. Pero si analizamos bien, lo que nos dolió, lo que nos frustró, en lo que nos equivocamos, fue lo que realmente nos enseñó. Y para eso es la juventud. Para no seguir consejos. Para partirte la madre, para equivocarte, para esto, para lo otro, de alguna u otra forma, lo van a tener que resolver. Entonces, a vivir, o sea, les está tocando una época donde es bien bonito vivir, o sea, todo lo tienen a la palma de la mano. O sea, entonces, pues, equivocarse. Experimentar. Experimentar, a estar ahí, a estar. O sea, a estar. Entonces, ¿quieren vivir una vida digital? Vívanla. Son la primera generación que tienen la posibilidad de no tener una vida física y tener una vida digital. Ellos sabrán si su salud la atrofian. ¿Sí? O sea, vívanlo. O sea, la consecuencia de lo que decidan hacer, quien lo hace la va a pagar. Entonces, por eso creo que querer dar un consejo es como querer aceptar la responsabilidad de que alguien más tenga una consecuencia. Entonces, acuérdense, no pasa nada. Vivan. Vivan. Vivan y vivan. Vivan. Esa sería Está padrísimo. la idea. Sí, Está ¿no? padrísimo. O sea, son jóvenes, para eso es la juventud, para equivocarse. Oye, ya para finalizar, ¿en dónde podemos conocer más de tu contenido, de tu información, tus redes sociales, tu empresa? Mira, Pepe, la empresa se llama Sucede. Es una palabra muy fuerte, pero que me gusta mucho. Estamos en redes como Sucede Go Experience. Es una agencia boutique, solamente tomamos 3 clientes cada 6 meses, porque nos gusta estar muy dentro de nuestros clientes. Y es por donde estamos. La mayoría de las tendencias, todo esto, son cosas que hacemos en ghostwriting, entonces las publican otras empresas. Por ahora 4S está muy pronto a publicar las tendencias 2025. Léanlas, si están en desarrollo inmobiliario les va a interesar. Entonces sería muy interesante que las vean. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, Sé gracias que a ti, Pepe. andas por todos lados. ¿A dónde viajas? Ahorita vamos, bueno, ahorita tengo una reunioncita. Ya voy tarde unos minutos, al rato llego. Y después, el motivo de estar aquí en Guadalajara es siguiendo la tendencia de los festivales wellness. El crecimiento de Hyrox ha sido de cerca de 1,300% en un año. Entonces quiero entender qué mercado la está siguiendo, porque una marca como SmartFit, que tiene normalmente otro tipo de mercado, decidió asociarse con una marca que tiene un mercado arriba. Entender qué está pasando, y por eso estamos aquí en Guadalajara ahorita. Estudiando. Estudiando. Qué padre, qué padre. Oye, pronto nos veremos. La verdad es que creo que hay mucho todavía por conversar. Hay muchos descubrimientos que hacer y después compartirlos aquí. Agradezco muchísimo tu tiempo. Y pues espero que sea la primera de muchas conversaciones, me quedo. Claro que sí, Pepe, y gracias a ti, de verdad, gracias a ti. Muchísimas gracias. Vámonos. Gracias, Pepe.